Consejo de Ministros de este martes desencadenó en renuncias de funcionarios del gobierno. De otro lado, analistas señalan que la reunión transmitida por Televisión Nacional dejó ver fracturas y a un presidente desinformado de la gestión de sus ministros. Defensores del Ejecutivo aseguran que, al contrario, este fue un extraordinario ejercicio de transparencia. Arrancando el miércoles, justo después del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el primero en dar un paso al costado fue el entrante director del DAPRE, Jorge Rojas. Lo dijo a través de los micrófonos de la W Radio en entrevista con Daniel Coronel en su sección El Reporte Coronel. Yo presenté mi renuncia irrevocable ayer. Yo había hablado con el presidente buscando algunas fórmulas que permitieran resolver todas estas contradicciones. Él trajo otra persona, esa persona tiene unas responsabilidades y creo que le corresponde en decisión del presidente y de esa persona manejar los asuntos de la presidencia, y yo con todo el respeto y reconociendo lo que significa y es este gobierno y este proyecto político en el cual continúo hasta el final, en términos políticos, dentro o fuera del gobierno, yo no puedo estar más en el DAPRE. Y en la línea de lo que aseguró en el Consejo de Ministros en vivo, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, insistió en que si Benedetti sigue en el cargo, ella renuncia al suyo. Una carta de renuncia que ya está radicada es la del ministro de Cultura, Juan David Correa. En la misiva agradeció al jefe de Estado. Me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Le reitero públicamente mi gratitud por el reconocimiento y la invitación a trabajar para el primer gobierno progresista de Colombia. Ha sido una labor tremendamente enriquecedora para mí. Quien dispuso su renuncia protocolaria fue el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Dijo que el presidente no puede sentirse encerrado por sus ministros y funcionarios. El señor presidente así lo considera, me quedaré. Pero pues la decisión de presentar la renuncia protocolaria tiene que ver con no atarle las manos. A mí me pareció bastante difícil, incluso doloroso, cuando el presidente dice al final de la noche que se siente encerrado. No puede un presidente estar encerrado por sus propios ministros. Así que lo correcto aquí es poner sobre la mesa ese desapego por las dignidades y por el cargo, y que el señor presidente, en su autonomía, como decidió ponerme aquí a mí y a los demás ministros, pues decida ratificarnos o no. De otro lado, aseguró que seguir haciendo los consejos de ministros en vivo puede salir mal. Si bien es loable buscar transparencia, es loable tratar de llegar directamente a los ciudadanos, realizar un consejo de ministros en Televisión Nacional genera demasiadas posibilidades de interpretación. Esto, pues, ni más faltaba, el señor presidente es quien toma las decisiones aquí, pero pues es una crisis innecesaria, una crisis autodetonada, y pues bueno, ya se ha pronunciado además el señor presidente diciendo que lo seguirá haciendo, que seguirá haciendo los consejos de gobierno públicos. Pues es su decisión, pero pues yo sí considero que puede llegar a ser demasiado problemático. En ese sentido, el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo, quien no estuvo en la reunión en vivo, pues aseguró estar enfermo, propuso que todos los ministros presentaran la renuncia protocolaria. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final del gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados, y un sector importante de la opinión nacional tampoco. Y a renglón seguido aseguró: tras el episodio de ayer, es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Al gobierno le hace falta año y medio, y los colombianos, especialmente las mayorías que votaron por un cambio representado hoy en el primer presidente de izquierda democrática del país, esperan que se cumplan aspectos esenciales del programa de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. Y se unió a las voces que criticaron el espacio televisado. No era este Consejo de Ministros el escenario para repetir el informe de gestión que al comienzo del año se había realizado, ni tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión. El propósito loable del presidente de hacer públicas decisiones del gobierno debe tener límites tanto por el uso del espectro como por la necesaria confidencialidad de asuntos internos de gobierno e incluso de seguridad nacional. Para el analista Gabriel Cifuentes, el Consejo de Ministros fue inédito por la descuadernada del gabinete. Lo que es inédito es ver en vivo y en directo cómo se desencuaderna un gabinete. Y
y aseguró que la gestión de Benedetti será imposible. Las decisiones que ha tomado en términos de nombrar a Armando Benedetti como jefe de despacho, lo cual desde ya anticipa que va a haber una resistencia entre el jefe de despacho, que tiene que coordinar el despacho del gabinete, y los miembros del gabinete. Es decir, ahí ya hay un quiebre que hace de facto imposible una buena gestión del jefe del gabinete. El profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Jan Bassett, señala que aunque la intención de transparencia es loable, el ejercicio dejó un mal sabor. La forma como se hizo ese ejercicio deja un mal sabor. El hecho de mostrar en vivo los ministros peleando entre ellos, con el presidente, con el secretario de la presidencia, da un muy mal sabor. La idea de que el gobierno está descoordinado, que hay conflictos en el seno del equipo que impiden realizar los proyectos y efectivamente una capacidad de ejecución que se reconoció durante esta reunión es muy limitada. Esto da entonces una muy mala imagen del gobierno en un último tramo del gobierno del presidente Petro. El congresista Heráclito Landines del sector petrista dijo que debe seguirse haciendo, pero con un enfoque de mayor control a la ejecución. Y ese es el estilo del presidente: gobernar, discutir ante los ojos de todo el mundo de manera abierta, para algunos muy cruda, pero sobre todo transparente. Y esas discusiones le sirven a los colombianos. Sin embargo, considero que tiene que hacerse más énfasis en discusiones de gobierno, en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, de sus metas, de sus indicadores. Y en ese sentido creo que tenemos que avanzar. Por su parte, el exdirector del DAPRE del gobierno Duque, Víctor Muñoz, aseguró que hacer públicos los consejos de ministros viola la ley. El Consejo de Ministros que fue presenciado por los colombianos viola la Ley 63 de 1923. Artículo 9. Las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta. No es chistoso ni es una casa estudio, es simplemente ilegal. En todo caso, el presidente Gustavo Petro insistió en que estos consejos se seguirán haciendo públicos. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuestas del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica, no solo en la izquierda, sino de Colombia. Los consejos de ministros serán televisados todos, algunos en cadena, otros por televisión pública. El pueblo tiene el derecho de saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores. Exponer a la luz el gobierno me parece democrático. Permite que el pueblo, que no sea indiferente a la política y que se la apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieran hacer campaña salen, son libres. Ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Quiero que en lo que queda del tiempo y tras grandes progresos en algunas materias y poco progreso en otras, un gobierno unido y transparente de cara al pueblo y con el pueblo. Petro recalcó que no quiere un gobierno con dobles agendas.